My name is Christina, the Catwalk Coach, and I'm preparing Natalie for her big show. En las redes sociales, Christina Hoximovic mostraba una vida familiar perfecta, la que podía ser envidiada por cualquier persona. Pero la realidad era muy distinta, y su vida tuvo un final trágico y horrible en febrero de 2024, a manos de la persona menos pensada. Te invito a ver esta historia hasta el final para que descubras todo lo que sucedió en este inimaginable y brutal crimen, que conmocionó al público y provocó indignación e incredulidad generalizadas. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Suiza, el de Christina Hoximovic. Acompáñenme a ver todos los detalles. Christina Hoximovic nació el 15 de abril de 1985 en la comuna suiza de Winningen. De raíces serbias, sus padres habían emigrado a Suiza en búsqueda de mejores oportunidades y una vida más estable. Tanto su madre como su padre influyeron mucho en la crianza de Christina, enseñándole valores culturales, tradiciones y orgullo por su origen étnico. De modo que a medida que crecía, la chica mantuvo estrechos vínculos con sus raíces, al mismo tiempo que pudo aprovechar las oportunidades y el estilo de vida multicultural que ofrecía su país natal. Además, ambos fueron una gran fuente de apoyo para que ella persiguiese sus sueños, ya que desde muy temprano estaban relacionados con el mundo del modelaje, porque en efecto Christina era de una belleza avasallante. De tal modo, a pesar de los desafíos que implicó criarla en un país extranjero, ambos padres se aseguraron de que su hija tuviera todas las oportunidades para prosperar en los concursos de belleza. Fue en 2003 cuando ese sueño comenzó a materializarse, cuando Christina fue coronada como Miss Noroeste de Suiza, un triunfo que sumado a su elegancia y aplomo le dieron a la joven muchos admiradores, convirtiéndose rápidamente en una modelo muy solicitada. Por lo demás, a decir de quienes tuvieron la suerte de conocerla, era dueña de un gran corazón. En lo sucesivo, las puertas se le fueron abriendo a Christina de par en par, lo que la llevó a trabajar con numerosas marcas de alto perfil y a aparecer en varios desfiles de moda, hasta que en 2007 logró llegar a la final del certamen Miss Suiza. Ese mismo año, su pasión por la moda y su formación profesional la condujeron a fundar y dirigir su propio negocio como entrenadora de pasarela en la ciudad de Basilea. Allí entrenó a muchas jovencitas que, al igual que ella, aspiraban a brillar en tan exigente mundo, aspirando así con su trabajo y entrega a la siguiente generación de candidatas a Miss Suiza. Semejante labor le ganó ser la estrella de un programa de televisión, en el que se la veía preparar para la pasarela a las jóvenes para su participación en el renombrado certamen. Tal y como solía repetirles a sus alumnas, para ella una actuación hábil en la pasarela era el resultado de la interacción entre caminar, posar, dar a las cámaras expresiones faciales interesantes y, por último, pero no menos importante, ser capaces de deslumbrar con su autenticidad y carisma. Pero consciente del poder de una presencia segura para alcanzar objetivos en distintos ámbitos, Christina también capacitó a mujeres empresarias para que pudiesen caminar con confianza en su vida profesional o privada. Hasta entonces ella parecía tenerlo todo, o casi todo, pues aún no había logrado dar con el amor de su vida. Pero sin siquiera buscarlo, ese detalle estaba a punto de cambiar. Todo ocurrió cuando el destino de Christina se cruzó con el de un apuesto hombre, que hasta ahora solo ha sido identificado en los medios locales con el seudónimo de Thomas. 3 años mayor que ella, él disfrutaba de los innumerables triunfos de su carrera como empresario. En cuanto a su familia, Thomas era hijo de un conocido abogado de Berna, la capital de Suiza, y vivía junto a los suyos en una gran casa con una vista pintoresca en la ciudad de Basilea, a orillas del río Rin, y cerca de las fronteras con Francia y Alemania. El romance entre Christina y su pretendiente fluyó de mil maravillas, de modo que en agosto de 2017 contrajeron matrimonio. Para la ocasión, la reluciente novia lució un vestido soñado de encaje, en combinación con una diadema de flores,
un detalle que le dio un aura de inocencia y sencillez. Poco después, la feliz pareja recibió a su primera hija. Luego, con miras a agrandar la familia, el matrimonio se compró una casa adosada en el acaudalado distrito de Vininger, un tranquilo suburbio a las afueras de Basilea, donde las calles están llenas de mansiones y nuevos edificios de lujo con vistas al valle. Según se informa, en el elegante y espacioso hogar vivía también la madre de Cristina. A ojos de los vecinos y conocidos, las vidas de Thomas y su esposa parecían estar adornadas de estabilidad y perfección, dándoles casi un aire de ensueño. Lucían tan enamorados, tan comprometidos con la crianza de su hija y tan enfocados en sus planes de crecimiento profesional que sus amigos hablaban de ellos como una familia modelo. Así las cosas, en ocasión de su primer aniversario, Cristina compartió en las redes sociales varias fotos que hablaban por sí solas, dejando ver la relación que llevaba esta pareja. En ese entonces ella describió a su marido como su roca, y muy poco después compartió su orgullo al anunciar que estaba embarazada de su segunda hija. Hacia 2022, cuando Cristina ya rondaba la mitad de sus 30 años, abandonó de todo el modelaje, esto para enfocarse en su carrera como mentora de otras chicas. Pese a ello, no había perdido ni una sola gota de su glamour. Al contrario, su atractivo parecía haberse acentuado. Entretanto, su esposo lanzó su propia empresa de consultoría empresarial. Para finales del año siguiente, posaron juntos en las redes sociales en una publicación que los mostraba en una escapada familiar al lago Lucerna. Sobre los hombros de la pareja estaban sus hijas, quienes disfrutaban del atardecer. Al lado de la foto se leía un mensaje escrito por la exmodelo, en el cual expresaba el gran amor que sentía por su familia, a la que describió como su mundo entero, sin saber que esa sería una de las últimas postales que publicaría en familia. De hecho, nadie podía imaginar por ese entonces que en tan solo cuestión de semanas, aquella historia idílica terminaría en la más feroz tragedia. El gran vuelco definitivo tuvo lugar la noche del 13 de febrero de 2024, cuando alguien cercano a la familia avisó a la policía de un macabro descubrimiento. Unos minutos después, atendiendo el angustiado llamado, las autoridades se presentaron en la casa del matrimonio, y en el lugar más insospechado, el lavadero de la vivienda, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de Cristina. La escena del crimen resultó tan escalofriante que los dejó sin palabras. Aún así, la policía optó por mantener los detalles en la más estricta confidencialidad, al menos mientras avanzaban las pesquisas. La conmoción ante la terrible noticia de la muerte de Cristina fue total, dejando devastada a la comunidad que la había admirado. Así, excompañeras de pasarelas y desfiles, incluida la Miss Suiza 2006 Cristina Rigosi, expresaron públicamente su dolor y su incredulidad por el trágico desenlace. Pero también fueron muchas las voces anónimas de desconocidos que se sumaron a la indignación en las redes sociales, e incluso bajo las últimas publicaciones de la mujer, en las que se le veía feliz y sonriente, ajena al horror que se avecinaba, fueron acumulándose decenas de comentarios de personas de todo el mundo. De tal modo, aquella publicación en familia recibió innumerables lamentos y frases emotivas ante el cruel destino de tan hermosa mujer. Mientras, apenas un día después del macabro hallazgo, Thomas quedó detenido en calidad de sospechoso, algo que pasó desapercibido por el radar de los medios internacionales. Sin embargo, él defendió su inocencia a capa y espada, declarando que justamente él había sido el primer sorprendido ante la desgracia, cuando supuestamente había encontrado el cuerpo sin signos vitales de su esposa al final de las escaleras de su casa. A decir del hombre, no había explicaciones aparentes, y temiendo ser señalado como el culpable, el pánico se apoderó de él. Entonces, en medio del shock, Thomas reveló que no vio más opción que tratar de deshacerse del cuerpo. Aún así, las autoridades vieron motivos suficientes para dejarlo tras las rejas. Al mismo tiempo, de a poco fueron saliendo a la luz indicios que, al margen de las apariencias, el armonioso matrimonio jamás fue tal. En ese sentido, algunos reportes sugirieron que durante los meses previos a los hechos, las tensiones entre Cristina y su esposo se habían agudizado, con episodios de violencia doméstica que nunca se hicieron públicos. De ahí en más, las autoridades se enfocaron entonces en investigar si hubo denuncias anteriores de abuso. En paralelo, los dos hijos de la pareja fueron dejados bajo tutela, dejando a la familia de Cristina aún más devastada.
En el proceso de ir a fondo y ver qué ocultaba aquella relación, paulatinamente, algunos allegados coincidieron en que Cristina enfrentaba serios problemas con Thomas. Sin embargo, la mayoría aseguró que la mujer se esforzó al máximo por mantener un ambiente positivo y seguro para sus hijas, con quienes mantenía un vínculo muy cercano y amoroso. En ese sentido, sus seres queridos la describieron como una madre delicada y cariñosa, que siempre buscó lo mejor para sus hijas. En simultáneo, la policía no descartaba que la víctima hubiese preferido callar el infierno que vivía, todo en aras de preservar su imagen pública. Entretanto, llegada la primavera de 2024, cuando se llevó a cabo la reconstrucción del hecho, Thomas admitió por primera vez haberle dado muerte a su esposa. No obstante, enseguida mantuvo de manera enérgica que todo fue para protegerse, después de que ella lo atacó primero con un arma blanca. Aún hasta ese momento, la justicia consideró prudente no revelar al público ningún avance de las pesquisas, incluida la revelación reciente del esposo. Pero lo cierto fue que a la fecha los expertos médicos estaban prácticamente seguros de que no existió tal riesgo a la integridad del sospechoso, y de hecho, como causa de muerte de Cristina, el informe forense señaló una obstrucción de las vías respiratorias. Como consecuencia, la justicia rechazó una apelación del sospechoso para recuperar su libertad. En las semanas y meses siguientes, mientras las incógnitas en torno al caso persistían en la opinión pública, dando lugar a rumores y posibles hipótesis de lo sucedido, los amigos y la familia de Cristina únicamente ansiaban saber la verdad. Pero ese pedido chocaba a su vez con el silencio de Thomas, quien además continuó insistiendo en que había actuado en defensa propia. Así las cosas, todo apuntaba a que pasaría mucho tiempo antes de que el caso pudiese resolverse, y con ello que se hiciera justicia, tanto para la víctima como para sus deudos. Hasta que exactamente 6 meses después del crimen, en septiembre de 2024, Thomas se declaró culpable frente a un tribunal. En una primera instancia, el tribunal sostuvo que el 13 de febrero el hombre primero sujetó a su esposa por el cuello, y una vez que ella dejó de respirar y se desplomó sin signos vitales, él procedió a cortar el cuerpo. Por su parte, los abogados de Thomas pidieron su liberación de prisión, pero la justicia denegó el pedido ese mismo día. Las preguntas que surgieron fueron muchas, como por ejemplo, ¿qué llevaba a alguien a actuar con tal frialdad? Pero en cuestión de horas, esa y muchas otras incógnitas en torno a la triste historia comenzaron a revelarse, toda vez que la declaración de Thomas se filtró a la prensa, sacando así a la luz los detalles más macabros sobre el crimen de su esposa. Según los fiscales, lo que ocurrió en ese lavadero fue más que un crimen impulsivo, fue un crimen metódico y casi ritual. En primer lugar, de acuerdo con los informes forenses, el cuerpo de la víctima había sido cortado con una sierra caladora, un arma blanca y unas tijeras de podar. Luego, por si fuera poco, el informe concluyó que varias partes de su cuerpo fueron más tarde picadas con una potente batidora de mano hasta hacerlas puré. Pero ahí no acaba la historia. Al contrario, los horripilantes detalles continuaron, ya que el informe explicó que el paso final del proceso consistió en disolver la mezcla con una solución química, buscando así borrar todo rastro de su existencia. Ante semejante evidencia quedó más que clara la razón por la que los agentes que acudieron a la escena la habían descrito como una de sus peores experiencias. Además, por fin se supo que Thomas ni siquiera se había tomado la molestia de ocultar las herramientas usadas, que los agentes vieron en ese momento cubiertas por manchas rojizas y dispuestas meticulosamente en el lavadero, como si el crimen hubiese sido un acto de precisión quirúrgica. Es decir, todo apuntaba a que mientras Thomas hablaba de pánico y miedo ante una supuesta arremetida de su esposa, las pruebas mostraban otra cosa, un comportamiento cruel, planificado y sin rastros de remordimiento, en suma, una realidad aterradora y muy oscura. De tal modo, los fiscales describieron al marido como un hombre carente de empatía, cuya energía criminal y calculada forma de actuar dejó a todos atónitos. Según el fallo del Tribunal Federal, se sugirió que existían indicios concretos de que el hombre padece de una enfermedad mental. En específico, la justicia mencionó que Thomas tiene una gran disposición a utilizar la violencia con rasgos sádicos. La idea, de acuerdo con los expertos, se sustenta en varios motivos. Primero, el hecho de seleccionar cuidadosamente las herramientas. Segundo, el proceso de cortar el cuerpo de manera deliberada. Y tercero, la tentativa final de disolver los restos.
lo que de acuerdo con las autoridades evidenció una mente más preocupada por ocultar el delito que por las consecuencias de sus actos. Asimismo, los fiscales también revelaron que Thomas ya había intentado someter a su esposa anteriormente, sujetándola con fuerza desmedida por el cuello, e incluso en una oportunidad le golpeó la cabeza contra una pared. Con el paso de las horas y los días, a medida que la sociedad no parecía salir de su desconcierto ante el grado del horror del crimen, también pudo saberse que Cristina había planeado dejar a su marido, después de mucho desear romper con él, lo que por desgracia no llegó a concretarse porque le tenía miedo. En la actualidad, Thomas permanece detenido a la espera de cargos formales por parte del fiscal, mientras que gracias a las redes sociales los horribles detalles que rodearon la muerte de Cristina han dejado estupefactas a miles de personas alrededor del mundo, de modo que al igual que sus seres queridos, todos ansían que muy pronto por fin se haga justicia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso realmente muy triste, como siempre decimos. Se perdió la vida de una mujer que tenía todo el futuro por delante. Era una mujer exitosa que había logrado muchas cosas en su vida. Y también pues este caso nos pega mucho más que otros por la forma en la cual le quitaron la vida a Cristina. Como una persona que supuestamente era la persona que más la tenía que querer en el mundo. Una familia que se mostraba perfecta en las redes sociales en realidad era todo lo contrario. Realmente un crimen escabroso que por sus detalles pues llegó a muchas personas y ahora está generando mucha controversia. Al final todavía queda un largo camino para que se haga justicia. Siempre les traeremos pues toda la nueva información que se tenga de este caso, ya con una condena para este hombre. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes sociales también me pueden encontrar, aparezco como LesmaUR y allí también subo contenido casi todos los días. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.